اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad. Bueno, nosotros terminamos en la última clase con el curso de ética islámica y bueno, tocamos algunos de los puntos que creímos que eran importantes, que como comienzo el musulmán sepa, como para poder tener una idea de aquellas enfermedades que acosan al ser humano, aquellas enfermedades que atacan al alma humana y para poder conocer de alguna manera los caminos que nos llevan a la purificación del alma, a la educación de uno mismo. Ahora comenzamos con un curso nuevo de tafsir o exégesis coránica, explicación del Corán. Ustedes saben muy bien, y esto a manera de introducción antes de entrar a la exégesis de las suras o de los capítulos, que el Corán es la revelación divina. Ya lo dijimos en aquel curso que hicimos sobre los principios y una introducción, los preliminares del Islam, donde habíamos hablado de varios temas y dentro de los cuales se encontraba el Corán, la realidad del Corán y de la revelación. El Corán, como bien habíamos dicho en aquel momento, es la palabra de Dios que fue revelada a través del arcángel Gabriel al profeta Muhammad, con él sea la paz, durante 23 años. Esas revelaciones el mismo profeta las transmitía a sus compañeros, bueno, en una primera etapa a sus más allegados, después a sus familiares, finalmente a toda la gente de Meca. Habíamos dicho, si recuerdan, que el Corán se divide en dos tipos de aleyas o de versículos. Tienen algunas aleyas que se llaman maquía o mequinenses porque descendieron en la Meca o descendieron antes de la partida o la migración del profeta a Medina, y porque contiene temas específicos que están más relacionados, por ejemplo, el tema de la creencia, a la cuestión del monoteísmo especialmente, y están dedicadas más que todo a contrarrestar aquel fenómeno, digamos, que existía en la Meca preislámica y la Meca de los primeros tiempos del Islam, referente a la idolatría, referente a la incredulidad. Entonces existen un grupo de aleyas y de suras, de capítulos también, que son mequinenses y otros que son medinenses, que después, bueno, en algún momento cuando vayamos a ver el curso de ciencias coránicas vamos a profundizar más sobre este concepto. Cuando hablamos de tafsir o exégesis coránica, la explicación del Corán, obviamente no queremos decir que el tafsir puede decirnos todas las profundidades y todas las realidades del Corán. Si ustedes recuerdan, en algún momento hablamos que el Corán tiene varios niveles de interpretación. Hay un nivel mínimo que es lo que uno puede entender, o cualquier persona que sabe árabe puede entender cuando lee el texto, como cualquiera de nosotros que lee un libro y entiende, digamos, las palabras y los significados según su lectura. Pero el Corán no es un libro normal, es un libro que el contenido viene directamente de Dios, viene de lo más sagrado y viene de un nivel elevadísimo. Por lo tanto, cuando desciende el Corán, desciende con palabras y expresiones que al fin y al cabo dan lugar para mucha interpretación, para mucho análisis, para mucho trabajo. De hecho, tenemos narraciones que hablan de las distintas profundidades del Corán, como que existen 7 tipos de profundidades, 7 niveles de profundidades. Tenemos muchas narraciones que hablan de la dificultad, digamos, de la exégesis, y que el tema de la explicación del Corán y la interpretación del Corán no es trabajo de cualquier persona, digamos, no le incumbe a cualquier persona. Por otro lado, hubieron intentos de interpretación de Corán durante toda la historia del Islam, desde los primeros tiempos cuando el mismo profeta interpretaba el Corán, y de hecho el mismo Corán habla del profeta como un intérprete cuando dice litubayyin linnas, para que puedas explicarle a la gente, para que puedas aclararle a la gente lo que es el Corán. Tenemos muchos hadices, tanto del profeta como de los imames, alayhimus salam. En la primera etapa el tafsir del Corán estaba más dedicado
a poder interpretarlo desde los hadices, desde las mismas narraciones. Porque la regla general es que obviamente el mejor intérprete del Corán es quien el Corán descendió a su corazón y quien fue, digamos, quien recibió, quien fue el receptáculo de el contenido coránico y de las palabras del Corán, que fue el profeta Muhammad, con esa paz. Con la muerte del profeta Muhammad viene el rol de los imames, alayhimus salam, que son los intérpretes posteriores al profeta y que son los que realmente ostentan la verdadera autoridad para poder interpretar el Corán. Si nosotros queremos estar seguros de quién puede interpretar el Corán de la manera que debe ser interpretada, quién puede comprender el Corán de la manera que debe ser comprendido, sabemos que solamente es el profeta y los imames, fuera de ellos, todos los demás que intenten, justamente no hacen más que intentar, porque en realidad el mismo Corán habla, que no conocen, digamos, la interpretación, ni la hermenéutica, ni la explicación del Corán más que aquellos que Dios ha establecido, ¿no?, como verdaderos intérpretes, que son el profeta y Ahlul Bayt, alayhimus salam. Por lo tanto, el tema de la exégesis no es una cuestión que uno pueda tomar como herramienta para conocer toda la realidad del Corán y todas las profundidades del Corán. Simplemente lo que intenta el tafsir es poder darnos una explicación lógica, según la misma lógica del Corán, sobre lo que está escrito en el texto. Pero nunca podemos pretender que el tafsir vaya a ser la explicación de lo que Dios quiso decir. Porque al fin y al cabo, como toda palabra, como toda expresión, la lengua manifiesta algo que está internamente en el ser que habla. O sea, la lengua no es más que un canal y un puente hacia afuera sobre aquello que se piensa internamente, sobre aquello que se siente internamente, sobre lo que oculta el ser humano en su corazón. Cuando uno habla, lo que hace simplemente es sacar afuera, o sea, manifestar aquello que uno ya tiene internamente. Como el caso del Corán es un caso particular y especial, ya que quien habla es directamente Dios, y Dios es infinito, absoluto, ilimitado, es muy difícil para aquel que, digamos, escucha la palabra de Dios, poder interpretar o saber o comprender con precisión qué es lo que Dios quiso decir. Por eso esto lo quiero decir con mucha claridad. No se piensen que aquel que lee el Corán o que puede leer una interpretación del Corán, una exégesis del Corán, tiene la capacidad de poder saber con exactitud y precisión lo que Dios quiso decir en el Corán. Y esto lo digo porque, además de ser algo lógico y algo que aprendimos en nuestros estudios, los grandes sabios que intentaron hacer tafsir del Corán, ninguno de ellos ha pretendido, el hecho de que ellos habían logrado comprender perfectamente el Corán e interpretarlo como debía ser interpretado. Por lo tanto, a manera de introducción nuevamente digo que el tafsir es simplemente un intento de poder sacar el polvo sobre aquellas cuestiones que muchas veces uno no puede entender, para poder comenzar a entender de una forma muy superficial y de una forma muy primitiva y básica aquellos significados que quizás se hacen complicados para una lectura normal, o por las complicaciones del idioma árabe, su gramática, su retórica, su sintaxis, su morfología, o por las dificultades de el tiempo que ha pasado desde que fue revelado el Corán hasta nuestros tiempos, que el mismo idioma ha sido objeto de transformaciones idiomáticas, o por muchas otras cuestiones que con con el paso del tiempo vamos a ir viendo a través de estas lecciones. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.